de la preocupación por el patrimonio se originan algunas de las cosas que les voy a comentar en esta ocasión. Tiene 3 secciones esta plática. El impacto del meteorito hace 65 millones de años, de lo cual ustedes seguramente están más al tanto que yo. Después hubo una época, hace cerca de 10 años, en donde estudiamos las calles de la ciudad de Mérida y nos encontramos con muchas más cosas de las que originalmente hubiéramos pensado. Y más recientemente trabajamos en la costa del Caribe en 2 sitios, Tulum y Tancá, y en ambos casos hicimos estudios con el radar de penetración terrestre. Entonces, en el caso de Yucatán, tenemos el impacto de ese meteorito y ya varios colegas han logrado pues, establecer la relación entre el impacto y la presencia de cenotes. Hay muchos cenotes formando pues, un arco y esto pues, está vinculado a este impacto y aunque no son todos los cenotes, porque hay muchos cenotes en otras partes, sí hay una concentración mayor en algunas áreas de este anillo. Y estos cenotes, como pues bien sabe René, están vinculados a las estructuras arqueológicas. Estas estructuras arqueológicas son tantas y resultan de tal importancia los cenotes para la ocupación humana que ese vínculo está presente en muchos casos. Y en uno de ellos que recientemente ha estudiado René es en Chichén Itzá. Pero como ese, hay muchos otros casos, quizá no de la magnitud del cenote encontrado debajo de Chichén Itzá. Además de estos grandes, hay muchos pequeños, y estos pequeños son de gran utilidad para los habitantes, pues es un lugar en donde se obtiene agua potable. Y el agua potable, pues, tiene que estar vinculado a los asentamientos humanos. Uno de estos se llama Cambul, está cerca de Mérida y lo estudiamos. Lo estudiamos porque estábamos cerca, porque había oportunidad y porque pues, teníamos interés en conocer cuál era la respuesta de una antena de 200 MHz en un espacio donde estaba esta cavidad, este cenote, y que desde luego este es solo una ventana en la bóveda, pero pues el espacio vacío es mucho más amplio. Entonces nos dimos cuenta, sí, de que hay algunas zonas de fracturamiento en la parte más superior, digamos, más en contacto con nuestros pies. Hay alguna respuesta que puede ser de rocas derrumbadas. Está la presencia del agua en algunos de los lugares. Y con esto y otros intentamos entender cómo se podrían detectar estas zonas en la península de Yucatán. Desde luego ustedes conocen también estos procesos evolutivos en donde se van formando estas, le llaman en inglés el sinkhole y nosotros los conocemos como cenotes y que tienen un proceso evolutivo en el cual pues acaban siendo grandes cavidades expuestas. Una de ellas es esta y en algunas ocasiones se desarrollan las estalactitas, pero más interesante resulta todas estas fracturas vinculadas a estas cavidades que pueden ser muy profundas y que estas serían las mejores posibilidades que tendríamos de detectarlas a poca profundidad, digamos menos de 5 metros. Con estos antecedentes llegamos a la ciudad de Mérida. Y en la ciudad de Mérida había un trabajo que le interesaba hacer al ayuntamiento de la ciudad, que era quitar todos los cables aéreos y ponerlos bajo el pavimento y las aceras de esta ciudad y
hacerlos invisibles. Pero esto tenía el problema de que iba a afectar estructuras arqueológicas de una ciudad que existió en el momento que llegaron los españoles, que se llamaba Tijó, y esta ciudad se encargaron los conquistadores de derruirla y sobre ella construir la ciudad de Mérida. En aquella ocasión hicimos 18 kilómetros de líneas de radar a lo largo de todas las, bueno, no todas, la gran mayoría de las calles de la ciudad de Mérida, y trabajamos con una antena de 400 megahertz que tiene una penetración más o menos de 2,5 a 3 metros. Y estos son algunos ejemplos. Desde luego que en estos 18 kilómetros tenemos una barbaridad de líneas, pero lo que me interesaba mostrarles es este espacio aquí, porque normalmente el contacto entre la roca madre y los rellenos culturales está alrededor de 1,5 metros de profundidad. Entonces, lo que está debajo de ese 1,5 metros de profundidad es zonas kársticas que creemos que son aquellas grietas vinculadas. Luego perdemos la señal y ya no tenemos información de cosas más profundas, pero en realidad nuestro objetivo en esa ocasión era reconocer en los rellenos culturales, menos de 1,5 metros de profundidad, pues qué restos había arqueológicos que habría que cuidar y preservar. Entre ellos estaban este tipo de reflexiones que en la mayoría de los casos reflejaban estos antiguos caminos mayas, que son los zacbés, que tienen alrededor de unos 8 metros de profundidad y que pues son superficies planas que fueron construidas para circular en áreas que están densamente pobladas de vegetación. Pero debajo de ello y de las muchas cosas que encontramos en referencia a los restos arqueológicos estaban estas reflexiones que nos llamaron la atención, que no las esperábamos y que fueron la primera llamada de atención de que había zonas en donde posiblemente el fracturamiento pronto produciría zonas de riesgo en las calles. Otra calle. Esta calle estaba en el área sureste de la ciudad. Como verán, trabajábamos de noche porque en las calles no podíamos hacerlo en el día y bueno, pues trabajábamos entre las 10 de la noche y las 3 o 4 de la madrugada con la protección de la policía para recorrer todas estas calles. Una de ellas había sido, digamos, vista anteriormente como una elevación y un arquitecto en los años 30, 1930 aproximadamente, destacó y señaló en el mapa de la ciudad zonas que estaban elevadas. El arquitecto Tomasi entonces marcó la pauta de las posibles áreas que todavía tenían algún rastro visible de las estructuras arqueológicas. En esta área, por ejemplo, tenemos una línea muy larga. Parte de esa línea, que es la primera cuadra, digamos, tiene que ver con esto. Y nuevamente tenemos este patrón que debajo de 1 metro, en este caso, en donde consideramos que está el contacto con la roca madre, están estas zonas que hemos interpretado como zonas de fracturamiento y las señalamos en azul en los mapas. Sin embargo, cuando llegamos a la zona que había sido vista en los años 30 y que ahora está plana y no se ve nada en la superficie, pues tenemos este otro tipo de reflexión muy prolongada, tiene cerca de 100 metros, y es que estas eran grandes acumulaciones de tierra recubiertas, revestidas con roca caliza, y pues lo único que queda es posiblemente la preparación del desplante y la nivelación de estos espacios. Son estas reflexiones continuas las que nos definieron las áreas en donde alguna vez estuvieron las estructuras arqueológicas. Entonces, en esta ciudad tenemos otras cosas, pero digamos que lo más relevante para esta plática tienen que ver
Los restos arqueológicos interpretados, bueno, interpretados con este tipo de reflexiones y las zonas kársticas que están en la roca madre y que en varios lugares los encontramos. El resumen de todo ese trabajo fue este mapa. Y este mapa se le entrega al ayuntamiento de la ciudad para que lo tome en consideración y en los lugares en donde tiene estas zonas verdes, los evite o esté dispuesto a que las excavaciones toquen los restos arqueológicos y entonces seguramente intervendrá el INAH y intervendrá deteniendo la obra y haciendo una excavación. Entonces, con esta información, las ciudades pueden tener este tipo de planeación de sus obras. Pero además, tenían todos estos puntos azules en donde se sospecha de la presencia de zonas kársticas que pudieran generar en el futuro problemas a los ciudadanos que actualmente viven en esta ciudad. Entonces, hay muchos, hay más de los que esperábamos y pues sí, lo que pasa es que es un proceso geológico, es un proceso lento y no sabemos cuándo va a ocurrir, pero hay altas probabilidades de que en algunos puntos de estos se tengan el desarrollo de estos cenotes. Y bueno, afortunadamente tuvimos una correspondencia muy exacta con aquel registro que se hizo en los años 30 y que representaba las zonas elevadas en el terreno. Por lo tanto, la probabilidad de que tengamos restos arqueológicos en esta parte de la ciudad de Mérida es muy alta. En esta parte había también grandes estructuras y desde luego disminuye mucho la probabilidad de encontrar restos en otras partes de la ciudad. Este fue posiblemente uno de los primeros mapas que se crearon por iniciativa del ayuntamiento de una ciudad para conocer en dónde están sus restos arqueológicos. Ahora de Mérida, que andábamos por acá, nos vamos a Tulum. En Tulum tenemos este sitio. Este sitio también lo conocieron los españoles, lo vieron desde el mar y lo describen como una ciudad muy grande. En este sitio, que era un puerto de gran importancia, tenemos esta zona que está amurallada y desde luego tenemos mucha gente viviendo alrededor de esa muralla, siendo su centro pues, administrativo lo que está contenido entre esos muros. Ustedes lo conocen, tiene que le llaman el castillo, pero esta estructura se llama estructura 16, así la han denominado, pero se caracteriza por tener murales en el interior, en los pasillos interiores de esta que era una estructura previa. El caso es que los restauradores desde tiempo atrás están tratando de preservar esta pintura mural y en ese estudio y en ese afán han monitoreado muchas fracturas, grietas que tiene esta estructura. Y lo que se dieron cuenta es que no obstante resanarlas y no obstante estarlas viendo año con año, estas fracturas no se detienen, estas fracturas aparecen al siguiente año y hay que resanar, y después de 5 o 6 años de estar viendo este proceso, dijeron, esto no tiene fin y debe haber algún origen que esté causando estas grietas tan activas y que reaparecen constantemente. Bueno, este es un sitio que estaba vigente y es del periodo maya posclásico. Como les he comentado, esta estructura 16 tenía muchas fracturas y esto fue lo que a este proyecto de conservación de pintura mural en Tulum le llamó la atención y ahí fue cuando nos invitaron a colaborar con ellos. Tienen registrados con mucho detalle cada una de las fracturas y cada una de ellas las tienen monitoreadas y cada año se rompen los testigos que les ponen.
Lo malo de esto es que no hay una explicación o no había una explicación para atender y detener estas fracturas. Entonces, en común acuerdo con ellos, que es la Dirección de Conservación y Restauración del Patrimonio del INAH, que está aquí en Churubusco, pues quedamos en hacer un mapa topográfico para entender un poquito, porque no había en primer lugar, y segunda para entender un poquito cómo circula el agua en este espacio. Hicimos unas líneas de aproximación con una antena de 200 MHz para penetrar un poquito más, y los estudios más detallados ya los hicimos con una antena de 400 MHz para tener detalle de las condiciones más superficiales. Y este es el mapa que se generó a partir del levantamiento con GPS. Evidentemente, esta es la zona más baja de toda la zona. Esta es la muralla, y esta es la parte más baja. En consecuencia, toda el agua pues escurre desde estas partes más altas y se concentra en el área. Esta es la playa, esta es una de las playas porque aquí hay otra. Y entonces mucha del agua escurre en esta dirección, y aquí hay pues le llaman un cenote, pero no es tal. Es un abriguito rocoso con un poco de agua ahí. Pero bueno, esta es la parte más alta del sitio. Aquí prácticamente no hay estructuras en toda esta zona, y la parte monumental, digamos, del sitio está en esta parte de aquí. Estas son las líneas que hicimos sobre los andadores. Tienen 400 metros de largo, porque esa es más o menos la distancia entre estos dos muros defensivos, y también se hicieron en los andadores que están más al oriente. Pero les voy a mostrar los resultados de esta, que es una de las más claras y destacadas. Cuando pasamos por aquí, pues nos dimos cuenta de que hay zonas que están muy homogéneas, que tienen una roca pues en buen estado, pero hay zonas que están muy alteradas y que tienen pues visibles zonas en donde las ondas se reflejan y rebotan ampliamente. Esta es esta línea de aquí, y es justo al pie de la zona del castillo y su área adyacente. Hay otras áreas también que descubrimos, pero este es el efecto que producen, bueno, que es visible en la superficie, esta deformación de algunas de las estructuras. Esta estructura, por ejemplo, anda por aquí, y la otra que estaban atendiendo con preocupación es esta, que es la número 16. Pero ustedes van a ver al caminar por ese sitio que hay algunas de las otras estructuras más pequeñas también con sensibles deformaciones. Una de las cosas que vimos cuando rentamos una lancha y vimos el sitio desde el mar es que hay una capa muy interesante que además baja por aquí, que además hay como una costra más dura en la parte superficial, pero debajo de esa costra y de esas capas se crearon estas cavidades. Aquí hay otra que no se ve, no es tan clara, pero este tipo de cavidades, que no están muy profundas, apenas un par de metros, y que no son tampoco muy grandes, son las que sospechamos que producen las reflexiones que estamos viendo, y aparecen a lo largo de todo el acantilado que está en contacto con el mar, no solo de este sitio, sino que se extiende pues kilómetros arriba. Con esas ideas y con los datos previos, hicimos algunos estudios ya de mucho detalle en las áreas verdes disponibles alrededor de esta estructura, que era la que más interesaba. De todas estas áreas, pues estas son los espacios que producen reflexiones más intensas, y que al verlos cruzados por estas líneas, vamos a ver la 1, la 10 y la 34, y vean esta 34 que es distinta, porque esta 34 está en una pequeña plataforma, en una plataforma baja diría yo, que
que tiene diferencias respecto de estas otras. Esta ya se las había mostrado en detalle, es la línea 1 y donde tenemos al parecer reflexiones que nos muestran cavidades no muy profundas, acaso a 1,5 metros de profundidad y tampoco muy grandes, tendrán unos 2, 3, 4 metros en ocasiones. Tenemos esta otra, la 10, que está un poquito debajo de esta y que seguramente una de estas es esta representada porque esta es con 200 MHz y esta es con 400 MHz, este radargrama. Pero esta es la que está debajo de esta plataforma baja y esta tiene otras características y más parece una pequeña fosa funeraria en donde debe haber un enterramiento en esta parte, porque también es común en estas plataformas encontrar este tipo de enterramiento. Pero está intruyendo, por ejemplo, la roca madre, y es este podría ser el contacto, y esta es la cámara funeraria, que siendo cámara se comporta aproximadamente igual a esto, pero desde luego tiene dimensiones y características distintas, y esta es una construcción cultural. En sentido perpendicular tenemos estas otras líneas que cruzan esta gran zona de reflexión y desde luego pasa enfrente a un costado y enfrente de la estructura de nuestro interés. Y nuevamente tenemos reflexiones amplias en esta zona. Tenemos esta que es más larga, sobre todo en esta zona tiene reflexiones importantes, y tenemos estas también muy claras. Y bueno, con toda esta información, era evidente que parte de los problemas que se observaban en la estructura 16 sí tenían que ver con el subsuelo y sí muy probablemente son consecuencia de asentamientos diferenciales producidos por las cavidades que están bajo ella. Un sitio muy cercano, apenas 5 kilómetros al norte de Tulum, es Tancá. Y este pequeño sitio debió ser un asentamiento más pequeño, satélite de Tulum, y entre otras estructuras está esta que está a un costado de la carretera. Pasando por la carretera que va de Tulum hacia Cancún se ve esta estructura. Desde luego esta es una fotografía de los años 30 más o menos, y entonces estaba francamente deteriorada, había crecido un gran árbol sobre ella y estaba muy destruida antes de su restauración, pero coincide con la estructura 16 con el hecho de que tiene en el interior de su templo, tiene pintura mural. Esta estructura, cuyo frente es con una escalinata de acceso, 3 cuerpos y su templo arriba, tiene esta deformación también, que inclina la estructura y produce todas estas grietas en ella. El registro de las grietas también está bien documentado y bueno, pues tienen especial preocupación también por esta estructura. Una de las cosas que por primera vez hicimos es tratar de sacarle una radiografía a los cuerpos de esta estructura. Y bueno, tiene una pequeña terracita en la parte superior y sobre ella hicimos varias líneas, les muestro una de ellas, y estas parecen ser espacios vacíos de asentamiento de materiales en el interior que parecen estar afectando y estar vinculadas con las deformaciones que sufren las estructuras, especialmente las superiores, que se asienta el material en el interior de estos espacios. Cuando fuimos a la parte interna del templo, también encontramos estos, y estos podrían ser espacios de ofrendas o funerarios, porque están debajo justo del templo, pero no dejan de ser heterogeneidades de un volumen que debería de ser
más homogéneo para soportar de mejor manera esta estructura. Estudiamos también los espacios disponibles, que no eran muchos alrededor de la estructura, y nuevamente pues encontramos zonas con amplias reflexiones que nos remiten otra vez a cavidades bajo el piso, más o menos a la misma profundidad, a 1.5 metros. Y cuando pues hicimos algunas de las líneas, les muestro algunas de los radargramas. En algunos casos encontramos, por ejemplo, cosas como estas que posiblemente tienen que ver con las raíces de un gran árbol que está aquí y que también puede contribuir con sus raíces a desestabilizar el terreno ya de por sí complejo en donde están asentadas estas estructuras. Entonces, no solo tenemos cavidades que están en la roca y que están bajo las estructuras arqueológicas que están produciendo afectaciones, sino tenemos crecimiento de vegetación que de muchas maneras afecta también a las estructuras, ya sea porque crecen sobre ellos y dejan espacios de sus raíces dentro de las propias estructuras, o bien estructuras que están cerca de árboles y de árboles de grandes dimensiones que pueden tener crecimientos de sus raíces debajo de ellos. Es complejo, no siempre entendemos, y en todos los casos, esta complejidad, pero creo que al final lo que tenemos es que las hipótesis planteadas acerca de que las cavidades pueden ser responsables de parte de los efectos que estamos viendo sobre estas estructuras se confirman, y son cavidades de distintas características, diría yo, porque hay las grandes cavidades que forman estos sistemas que además se recorren buceando, que se exploran como cuevas, pero también hay otras más pequeñas que pueden ser zonas de fracturamiento o cavidades más superficiales, más cerca de la superficie, que son las que pueden estar afectando pequeñas estructuras como estas, porque en realidad no son grandes las dimensiones de estas estructuras arqueológicas. Tenemos también en la zona de Tulum y Tancá, que están muy cerca de la costa, pues quizá el efecto del mar, porque está tan cerca del mar que debe formar parte de todos los procesos de disolución que desde luego ocurren en muchas partes de la península y por muy diversas circunstancias, pero a todos ellos se les pueden estar sumando la acción del mar sobre las rocas. Y cuando ustedes lleguen por ahí van a ustedes a ver cómo debajo de estos grandes bloques de roca ya no tienen soporte, ya se perdió el soporte de estas rocas, y muy seguramente en algunos años esto se desprenderá, se caerá, como hay algunos bloques que ya se desprendieron, y pues evidentemente avanzará el frente y afectará las estructuras. No sabemos cuándo, pero es inminente que esto ocurra. Y entonces, pues no queda más que, como en nuestro caso, tener presente que esto está ahí, que esto es parte de las características del terreno y que tenemos sí que atender todas estas cavidades que están en la península de Yucatán. Y sobre todo una de las cosas que me parece que todavía los gobiernos, aún de una ciudad como Mérida, no han tenido claro es la prevención. A mí se quedaron cortos, digamos, en las posibilidades de utilización de este mapa solo para prevenir el daño a las estructuras arqueológicas durante las instalaciones que querían hacer, pero me parece que esto puede ir mucho más allá, previendo la formación futura de estos cenotes debajo de una ciudad. Entonces, estas son pues algunas de nuestras experiencias en la península de Yucatán, y que pues como laboratorio atendiendo cosas del patrimonio cultural, pues hemos tenido que entender un poquito la parte geológica
y que repercute directamente en la conservación del patrimonio. Pero bueno, esas fronteras interdisciplinarias cada vez son más borrosas y afortunadamente los trabajos interdisciplinarios cada vez son más comunes. Gracias.